presentar a nuestros invitados del día de hoy para hablar del Riachuelo. Está Daniel Larrache, director ejecutivo de la gestión de Acumar. Está Andrés Napoli, abogado especialista en Derecho Ambiental, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, más conocido como FARM. Y están también Carmen Cantero, trabajadora de la Cooperativa de Trabajo Barrios Unidos de Fiorito. Bienvenida, Carmen, gracias por estar. Y Gabriela Hellmans, trabajadora también de la Cooperativa de Barrios Unidos de Fiorito. Buenas noches. Que trabajan justamente con el Riachuelo y van a contar un poco qué están viendo, cómo es su laburo, hace cuánto. Pero quiero arrancar con vos, Daniel, que nos cuentes un poco qué se hizo y qué falta con el Riachuelo. ¿Qué avances han habido y qué decís vos que es una deuda todavía para con los argentinos y argentinas? Bueno, buenas noches a todas, a todos. A ver, yo creo que se hizo mucho, pero falta mucho más. Me parece que el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, tal como expresa el fallo de la Corte, implica un trabajo multidisciplinario que hay que abordarlo integralmente a lo largo y a lo ancho de la cuenca, porque no es solamente el Riachuelo, no solamente el río, es toda la cuenca, son los arroyos interiores de la cuenca. Estamos hablando de una cuenca que arranca en Cañuelas y termina en las Cuatro Bocas, en el Riachuelo, cuando desemboca en el río de la Plata. ¿Cuántos municipios afecta? 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, más la zona sur, digamos, de la ciudad autónoma. Por lo tanto, una población de alrededor de 5 millones de habitantes, 4 millones y medio, 5 millones de habitantes, con vulnerabilidades muy grandes en sus barrios, en las barriadas más pobres que se asientan en la cuenca. Por lo tanto, digamos, la tarea es inmensa, la que hay por hacer. Es cierto que en estos años se ha avanzado mucho. ¿En qué? En el saneamiento, digamos, porque son varias las líneas de trabajo en las que hay que abordar. Por un lado, las tareas de saneamiento más profundas en cuanto a materia de infraestructura. Por otro lado, toda la materia en materia socioambiental, todo lo que tiene que ver, digamos, con mejorar la calidad de vida de la población que vive en la cuenca. Entonces, en ese sentido, hay grandes obras de infraestructura que se empezaron y que hoy están en plena ejecución, en marcha, por decir algunas. El sistema Riachuelo es la obra de saneamiento local más grande de la historia de la Argentina, que se realiza con un crédito del Banco Mundial. Dentro del sistema Riachuelo tiene una importancia fundamental la obra del Parque Industrial Curtidor y de la planta de tratamiento para los efluentes de las industrias curtidoras que se está ejecutando en Lanús. El traslado del mercado de haciendas de Liniers, que si bien es una inversión privada, porque es la Corporación del Mercado la que se traslada a Cañuelas, es parte del proyecto de saneamiento de la cuenca y la Acumar está siguiendo en detalle, digamos, las nuevas instalaciones y su nueva planta de tratamientos para que empiecen a trabajar en Cañuelas digamos, en condiciones ambientales aptas. El desarrollo del plan director de AISA, están ya construidas la planta de Fiorito y la planta de Acuba en Lanús. Está en inicio de ejecución la planta de La Ferrer en La Matanza, más el sistema Riachuelo, que le va a dar capacidad de ampliación a las redes en la zona sur de AISA. Esas obras, mega obras de infraestructura, que hoy están en plena ejecución y que tenemos grandes grados de avance, nos van a permitir pensar en los próximos años que en materia de saneamiento la cuenca empieza a mejorar y, por supuesto, a partir de allí las condiciones del río. Sí. En paralelo, el control industrial, que es el otro gran componente, digamos, de la contaminación que tiene el río. ¿Está sucediendo? ¿Controlan a las sí, industrias? Claro. La fiscalización y el control ambiental que se hace sobre el conjunto de las industrias. En su momento, cuando Acumar empezó a trabajar, había detectado unas 1.500 industrias que fueron declaradas agente contaminante. Hoy es aproximadamente la mitad la que están en esa condición, con planes de reconversión, porque la actividad productiva tiene que ser una actividad productiva sustentable y en eso estamos trabajando. Hagamos un punto acá y ahora seguimos, digamos, pero quiero retener alguna de las cosas que fuiste mencionando, que decís que están en proceso, para preguntarle a Andrés qué falta, cuánto falta, qué valorás que se hizo y qué pensás que se hizo mal desde aquel fallo de la Corte Suprema, pero ya pasaron 13 años. Sí, es un dato muy importante rescatar que esto es un proceso, no es una cuestión que depende de un gobierno o de otro, depende de un proceso, de una política de Estado que la arrancaron, digamos, a partir de lo que fue la demanda de los vecinos, el defensor del pueblo, las organizaciones, hubo un fallo de la Corte, y a partir del fallo de la Corte hubo una serie de demandas, y lo que esperábamos
es que ese proceso se transformase en una política de Estado, con una impronta propia. Eso no ha sucedido hasta el momento, por eso la permanente intervención de la justicia, planteando distintas cuestiones que faltan. Y dentro de las cosas que faltan, sin lugar a dudas, están las obras de infraestructura, que eso tiene que ver con contener una de las fuentes principales de contaminación, que son los líquidos cloacales. Esa cuestión de infraestructura está en marcha. Estamos con grandes déficits, sin lugar a dudas, en la cuestión del control industrial. Y le voy a decir por qué. Porque recién acaba el secretario de plantear un tema que es central, que es cuántas industrias contaminan. Bueno, yo, digamos, del momento que Romina Piccolotti se subió a hablar con la Corte, cuando nosotros tuvimos el caso, Romina Piccolotti dijo 45 industrias. Después pasamos a 13.000 industrias. Después bajamos a 6.000. Después pasamos a 1.500. Y hoy estamos en 750, según el último informe que tiene la ACUMAR. ¿Industrias que contaminan el riachuelo? En realidad, que las declaran agentes contaminantes. Lo que no vemos hasta acá es una política sistemática en la cuestión de las industrias. Y por supuesto hay muchos atenuantes, estamos en crisis económica, no existe financiamiento, la mayor parte de las industrias de la cuenca son pymes, pero además hay un elemento que hay que sumar y que no es menor, que es que el sistema legal de vertidos que tiene la cuenca es un sistema que no va con el riachuelo. El riachuelo es un río estanque, prácticamente el agua no se le mueve, va entre 2 metros cúbicos por segundo y 20 metros cúbicos por segundo. Esto es prácticamente un estanque. Por eso lo que hay que tener es normativa adecuada. Y lamentablemente la normativa de vertidos que tenemos hoy es una normativa inadecuada, porque podemos verter cualquier cantidad de contaminante en la medida que lo disolvamos en agua. Y eso el río no lo va a poder absorber. ¿Cuál es la principal fuente de contaminación hoy del riachuelo? Hoy tenés 3 fuentes de contaminación históricas: cloaca, residuos líquidos industriales y basurales a cielo abierto. En basurales a cielo abierto se ha bajado bastante desde 2017 para acá, pero hay todavía que trabajar. El problema principal es, como lo planteaban recién, la falta de la cuestión de cloacal, que depende de una obra de infraestructura que tiene que terminar y que por suerte en los ajustes del Fondo Monetario no se canceló y está en marcha. Y la otra es la cuestión de los efluentes industriales. Y te agrego un elemento más que es muy importante, que tiene que ver con la cuestión de la relocalización de las viviendas que están en el borde del riachuelo, que eso también está muy rezagado, no más del 27% del plan que se anunció hace ya unos cuantos años. ¿Solo el 27% de las familias? No, solo el 27% de lo que son las soluciones habitacionales que se anunciaron. Se anunciaron 17.771 soluciones habitacionales y hasta ahora se ha avanzado, tengo los datos acá de la ACUMAR, más o menos en unas 6.000 o 7.000. Entonces, y todo el resto de esas personas están viviendo bajo la contaminación del riachuelo, que es básicamente, por ejemplo, plomo en sangre. Hay muchísimos contaminantes. Por supuesto que uno de los que más impacta es el plomo en sangre, fundamentalmente con marcadores muy fuertes en los niños. Y después tenemos otro conjunto de sustancias que tienen que ver con estar en proximidad a un foco contaminante y de otros elementos adicionales, como por ejemplo basura permanente o situaciones digamos, de calidad de vida que son muy complejas para las familias de allí. Entonces, ese proceso hay que avanzarlo, depende de muchas circunstancias. Está muy atrasada La Matanza, está muy atrasada Avellaneda, está parte atrasado la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, depende de muchos temas y en esto sí vamos a plantear la coincidencia, es que el proceso de descontaminar el riachuelo no es limpiar el río solamente, es un proceso socioambiental que tiene que ver con una multiplicidad de aspectos que tienen que avanzar en conjunto. Para eso hay que tener una política de Estado. Está buenísimo eso que decís, porque si no pasa en los gobiernos, uno hace una cosa, que es lo que pasa en la Argentina, ¿no? El otro deshace y no hay una decisión que trascienda a los partidos políticos y los gobiernos para tratar de solucionar esto, que claramente además afecta, cuando decimos, hablamos del ambiente, a veces como que se plantea esa falsa dicotomía economía o ambiente, o qué lejos me queda a mí de los problemas, primero necesito comer, pero acá en el riachuelo se ve de forma tangible que a quienes más afecta son a las personas más vulnerables, a las personas que viven en barrios vulnerados de derechos, porque los afecta directamente a la salud, ¿o no? Totalmente, además es la problemática que no se ve. Es decir, es la invisibilización, porque muchos de los problemas que surgen en la población muchas veces ni se asocian con el riachuelo. De hecho, hubo un secretario de Ambiente, en un momento determinado, no lo vamos a nominar cuál, que dijo, la verdad, la pobreza del riachuelo es similar a cualquier pobreza del país, por lo tanto el riachuelo no es un problema. Y era uno de los directores de la ACUMAR el que me lo estaba diciendo, precisamente contrariando lo que la Corte Suprema de Justicia planteaba, que el riachuelo es un problema, porque es un gran vector de problemas y con pasar por el río lo podemos ver. Yo creo que el desafío que tenemos como sociedad, ya que se está discutiendo el cambio climático, es que no podemos seguir viviendo con esta cloaca a cielo abierto 30 años más en el área metropolitana de Buenos Aires. Hay que trabajar en conjunto y hay que establecer una política de Estado en el riachuelo que no se discuta.
Ya vuelvo con ustedes, pero les quiero preguntar a cualquiera de las dos, la que me quiera contar, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes? En principio se levanta la basura, se corta el pasto, se mantiene todo lo que sea al borde del riachuelo hacia arriba. ¿En qué, por ejemplo, vos en qué parte trabajas? Nosotros hacemos todo lo que es la ribera. La ribera. ¿Y qué cosas encontrás limpiando el río? O sea, ¿qué ves? ¿Cómo está el río? El río en sí, Sí, digamos, comparando como cuando arrancamos, sí. está mejor. No te digo que está perfecto, pero está mejor. ¿Qué veías cuando diferencia. arrancaste y qué ves hoy? Cuando arrancamos, el pasto te tapaba. No se veía. De un lado para el otro no se veía el pasto tan alto que estaba. Ahora está mejor. ¿Y el agua? Animales muertos, Sí. ratas, arañas, de todo. Autos. De todo. Más o menos hace unos 12 años que Sí, estamos sí, sí, sí. haciendo 12 años. Sí, 12 años que estamos Sí, haciendo sí, la sí. limpieza del riachuelo, Cuenca, y bueno, se ¿Qué- ha qué van, encontrado muchas caminar? cosas. Se han encontrado muchas cosas de autos, basurales, de todo. Y hoy día está mejor. Sí. Es más, lo ocupan para salir a caminar, algunos vecinos. O sea, como que se ve un poquito la mejora. ¿Y qué, digamos, en estos 12 años, es un montón de tiempo? 12 años que está. la ¿Qué cooperativa. cosas has encontrado así que vos decís, me sorprendió que haya, más allá de las empresas y, digamos, las grandes causas de la contaminación, no sé, que alguien tire esto o algo que hayas visto y que te haya llamado mucho la atención? Bueno, animales muertos, por supuesto, desde Eso los es cotidiano. caballos, claro, los caballos, todos los días. perros, chanchos, y bueno, Los autos que y otras cosas más fuerte todavía. perdidos. Se ha encontrado Sí. muchas cosas, pero bueno. Bueno, sigamos un poco con los avances y las deudas. Te quiero preguntar por la gente. Recién Andrés decía que hay muchísimas personas que, a pesar del fallo de la Corte Suprema, siguen viviendo en estas condiciones indignas. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué están esas demoras? Yo, a ver, te pediría hacer dos observaciones Sí, las que vos quieras. breves, digamos, de contexto. En una que coincido con la mirada que hacía Andrés, me parece que lo que le agregaría es que una política de Estado, que es lo que tiene que tener justamente un proyecto de saneamiento como es el que tiene la cuenca, que es la que estamos construyendo, lleva plazos y lleva acciones concretas efectivas que se hacen día a día, que se ejecutan día a día. En eso hay un plan integral de saneamiento ambiental de la cuenca, el PISA, que es, digamos, la determinación de los que se realizó el PISA en el año 2010, que se volvió a reformular en el año 2017, que cuando nos tocó asumir la gestión con Martín Sabatella en el 2019, el inicio del 2020, decidimos no reformular el PISA, justamente porque una política de Estado requiere darle tiempo a la ejecución de la formulación de un plan de saneamiento que estaba formulado. Lo que hicimos es un plan de gestión 21-23 para ir movilizando las obras y las acciones que hay que hacer para cumplir con el PISA. No hay que discutir el PISA, sino que hay que cumplir con el PISA. Y eso se trata, digamos, de gestionar las cuestiones que hay que hacer. De las soluciones habitacionales y de las familias que viven en la sirga, porque una cosa es las familias que viven en la sirga y otra cosa es el conjunto de familias que necesitan una mejora habitacional y que viven en barrios vulnerados y que necesitan tener estas 17.771 soluciones habitacionales que impuso la Corte hace 12 años. Por lo tanto, es cierto que también tenemos desafíos más grandes por delante. Las soluciones habitacionales muchas veces, además de la vivienda, implica el acceso a las infraestructuras. Esto que yo decía antes. El tema es complejo, es multifacético. Entonces, hay que ir abordando distintas acciones. Sí, yo perdón que pregunte, Sí. pero me viene a la cabeza un video de Lorenzetti, no me acuerdo exacto en qué año fue, no sé si fue hace 2 años, que estaba interpelando a Kumar diciendo
pero ¿qué avances hubo? Porque en el medio hay vidas humanas, digo, está todo bien con entender que es un problema súper complejo, que trasciende a los gobiernos, pero pasaron 12 años desde el fallo de la Corte Suprema. ¿Por qué hay tantas familias que todavía viven ahí y deberían, según la justicia, vivir en otro lugar? Es que, por eso te digo, a ver, la relocalización no es para todas las familias. Lo que hay que darles es soluciones habitacionales, eso es lo que dice el fallo. Hay que relocalizar a los que están en La Sirga. Y en La Sirga está prácticamente, excepto en un tramo en la Villa 21-24, en la cual en estos días, en la pandemia, hemos seguido mudando familias, se han mudado familias al complejo Orma y al complejo Mundo Grúa. Están en construcción y estamos trabajando con el gobierno de la ciudad en ese caso, digamos, para terminar de erradicar las familias que viven en La Sirga, que hoy deben ser unas 300 y tanto de familias que todavía en la ciudad autónoma viven en La Sirga. Y quedan, te diría, otras 300 familias en La Sirga, sobre todo en La Matanza. Ese proyecto cumple, digamos, con la liberación del camino de Sirga. No cumple con la solución habitacional a las 17.771. Por eso te digo que parece una misma bolsa, pero son distintos temas que están en una misma bolsa. Entonces, hay un atraso, es cierto, digamos, hay un atraso en materia, digamos, de las soluciones habitacionales. Un 28% de cumplimiento para nosotros es muy bajo. Nosotros llegamos a la gestión con las obras totalmente paralizadas. Las obras de vivienda se paralizaron y no quiero hacer de nuevo... ¿Esas obras quién las lleva a cabo? En este momento el Ministerio de Vivienda de Hábitat, que financia los proyectos que hace el Instituto de la Vivienda de la Ciudad o los municipios en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y vos hablabas antes de que la mitad de las industrias que tiran desperdicios se fueron reconvirtiendo. ¿Hay un plazo para que todas dejen de tirar desperdicios? ¿Cómo es el control que se le hace a las industrias? Sí, a ver, cada industria tiene una particularidad y tiene que hacer un plan de adecuación particular. En ese plan de adecuación se le otorga un plazo para su cumplimiento y su mejora de los procesos productivos. En algunos casos en particular, como el que estaba comentando de la industria de las curtiembres, que es una de las industrias más conflictivas en materia de contaminación, se tomó la decisión de construir, de ejecutar un parque industrial para esa industria con una planta específica y eso está en obra. Terminado esa obra, que calculamos que va a ser para fin del 2023, debería ponerse un plazo perentorio obligatorio para el traslado de las industrias a la cuenca o su erradicación definitiva. En otros casos... ¿Se contempla una sanción? ¿Cómo es si no cumple? Sí, claro, digamos, las industrias se fiscalizan y se sancionan, digamos, si sus efluentes son, digamos, encontrados fuera de la norma. Ahora, lo cierto es que lo que hay que cambiar es el proceso... que se sancionan, digamos. El tema es el proceso productivo que hay que modificar, porque eso, digamos, fluctúa. Hay momentos en los cuales pueden estar haciendo efluentes que están fuera de norma y hay momentos que sí. Lo que hay que modificar en todos los casos de las industrias que tienen procesos ambientales complejos es modificar su sistema productivo y ordenar el sistema. El polo petroquímico de Dock Sud, que fue otro de los temas, digamos, que estuvo tratado y su ordenamiento del puerto, del polo petroquímico, fue ordenado por la Corte, hace 2 meses se terminó ese proceso. Hoy está el polo petroquímico habiendo cumplido lo que la Corte había señalado, su ordenamiento territorial. Bien. Se erradicaron algunas industrias y otras están dentro del polo funcionando dentro de los parámetros. Hagamos un punto acá que lo quiero escuchar a Andrés sobre esto. Varias cosas. Primero, por supuesto, reivindicar el trabajo que realizan las cooperativas. 12 años trabajando en el Riachuelo es algo no es para todo el muy mundo. importante. No. Lo realizan las cooperativas, también lo hace la ciudad de Buenos Aires, por eso hay que ser absolutamente justos. El borde de la ciudad lo hace la Dirección de Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires y en esto quiero nombrarlo a Javier García Lorrio, que hace ya una década que está con ese tema, con su equipo. Y me parece que eso es importante. Respecto de las cuestiones que se están mencionando,
A ver, el polo petroquímico de Dock Sud, honestamente, digamos, es uno de los temas. Nosotros siempre le venimos pidiendo a la ACUMAR que sea el líder del proceso de la cuenca. Es decir, la ACUMAR es un organismo interjurisdiccional que junta a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el Estado. En un país federal es difícil eso, pero a la ACUMAR le dieron una ley realmente que en su momento Musi, que era el director de ACUMAR, dijo, bueno, pero le dijo a Lorenzetti, yo soy el gobernador de la cuenca. Sí, es el gobernador de la cuenca, le dijo, porque tiene facultades inclusive hasta por encima de los gobiernos. Bueno, para eso tiene esas facultades para liderar procesos regionales. El polo petroquímico fue uno de esos. En su momento se decidió hacer una reestructuración del polo y se hizo una reestructuración del polo, se convirtió en un polo industrial para almacenar combustibles, se dejaron algunas industrias adentro y se dejó mucha gente adentro. Porque la gente del barrio Ports tiene casas en el polo y no está sujeta a relocalización ni está saliendo. Contanos un poco qué pasa ahí para todos los que no conocemos. El polo petroquímico de Dock Sud es el inicio prácticamente de la causa Mendoza. Es de ahí donde surgieron. Con el estudio que hizo la JICA, la Agencia de Cooperación Japonesa, se detectó que el 50% de los chicos que vivían en la villa tenían la enfermedad de plomo en sangre. A partir de ahí, con los hijos de Mari Brites y toda la gente que trabajó, lo que se llevó es ese caso a la corte. Bueno, esa situación de hoy tener un parque industrial, un polo industrial de tanta magnitud a muy poquitos metros de la ciudad de Buenos Aires, de la Casa Rosada, como se dice, es una situación compleja y hay gente viviendo adentro. Pero además, la Corte no solo dijo reordenemos el polo, relocalicemos progresivamente el polo, y de eso no hay nada.